Puestos en pie, vamos a cantar esta mañana el 159 del fruto del amor divino. Lo que ha de producir Dios en nuestra vida, con el poder de su Espíritu, ha de ser un fruto profundo, un fruto que también germina, un fruto que ha de resplandecer y permanecer para siempre. Dios es eterno y todo cuanto Él dice, Él hace, es también permanente para siempre. Misericordia
venido a adorar al Señor para hacer su voluntad, para que tanto aquí como en todo lugar por donde Nuestras vidas, también con nuestro ser, con nuestros bienes, con todo lo que tú nos das, que de tu mano proviene, Señor. Te damos ahora con corazones agradecidos y te pedimos que puedas usar esto para honra y gloria de tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. vamos a entonar el canto, himno número 28. Número 28. Así, aquí busquen en su Biblia el Evangelio de Lucas, el capítulo 14. Lucas, capítulo 14, empezando en el versículo 1.
dar lectura a la palabra de Dios esta mañana mientras ustedes siguen en su Biblia. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él que te convidó, a ti y a él te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Hasta ahí leeremos por ahora. Pueden tomar asiento. Padre, nuevamente queremos pedir que tu palabra sea palabra que edifique, que alimente. Palabra que no solo oigamos, sino que podamos, en el poder de tu Espíritu, poner por obra, poner en práctica, para que tú seas servido, para que tú seas representado en nosotros ante el mundo, para que no sea la gloria para nosotros, sino para ti, que nos tienes misericordia, que nuevamente esta mañana a través de tu palabra nos hablas. Gracias por los méritos de Cristo, nuestro mediador, por quien tenemos franca entrada. Podemos estar bajo tu instrucción y también tu corrección, para que nuestra vida sea encaminada por sendas de justicia, de paz, por amor a tu nombre. Amén. Cuando nuestro entorno y aún nuestra naturaleza humana continuamente está buscando fortalecer y de alguna manera complacer esa necesidad de la autoestima, de que nos sintamos valiosos e importantes, de que tengamos nosotros algo que otros envidien, porque por ahí corre el dicho popular: es mejor despertar la envidia que sentirlo, ¿no? Entonces siempre estamos buscando quizás cómo de alguna manera
superar al otro, al prójimo, al menos tener o hacer algo que otro quisiera tener o quisiera hacer. Eso que muchas veces, eso que suben al internet y que nos llega al celular, nos deja preguntándonos, ¿y por qué me comparte esto? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? En un momento muy personal, quizás muy particular de la persona, han querido dar a conocer a los demás un momento, un evento, una ocasión, un logro, quizá, para que lo celebremos, y otras veces no sabemos ni cómo responder. Y si no respondemos, también sentimos que vamos a quedar mal, pero no entendemos lo profundo de esa necesidad de autoestima, de fortalecerse uno mismo ante la imagen o en la imagen que proyecta ante las demás personas. Este pasaje que hemos leído y a través de todas las escrituras encontramos la enseñanza no de autoestima como doctrina bíblica, sino la doctrina de la negación a nosotros mismos. Lo hemos escuchado hace poco en predicación aquí recibida por parte de nuestro hermano Pastor José Gutiérrez. Recordemos, como hicimos la semana pasada, la necesidad que tengamos nosotros disciplina en ocuparnos diligentemente de la oración. También esta mañana, la necesidad de que tengamos nosotros en cuenta que lo que Dios enseña, lo que su palabra nos exhorta a buscar, no es autoestima, sino que nos neguemos a nosotros mismos. Leo solamente, no lo tienen que buscar, aunque lo pueden anotar si quieren para leerlo después también, de 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Note que lo que Dios nos comunica, lo que nos ha revelado y preservado, es para que eso mismo a nosotros nos corrija, nos redarguya. Es el provecho que hemos de recibir de una lectura de vida y una meditación de vida en su palabra. Ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 2, Timoteo es exhortado a que él se ocupe del ministerio de esta manera, que predique la palabra, y predicando la palabra que inste a tiempo y fuera de tiempo a que redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hoy en día no es esa la predicación a que muchos quieren atender. No es ese el provecho para el cual viene alguno buscando leer la palabra de Dios. Si por tiempo no la han leído y echan mano para abrir la Biblia, por fin buscan, son las promesas. De hecho, puede usted comprar ahora la versión de las Sagradas Escrituras con todas las promesas resaltadas, para que usted, si quiera solo leer promesas, ahí se pueda enfocar. Y solo eso sea lo que usted medite. Pero la exhortación, la corrección, es lo que Dios a través de su palabra quiere que también siempre estemos no solo atendiendo, sino inclusive buscando y deseando. Lucas capítulo 14, donde hemos leído esta mañana. Hallamos a Jesucristo mismo siendo bastante, diría alguno, quizás conflictivo, ¿no? ¿Qué pasó con esa impresión de que
el cristiano debe ser alguien que hace sentir bien a los demás, que muestre solo amor, que no apunte el dedo, que no critique, que no acuse, que no llame a cuentas, que no redarguya, que no corrija. ¿Qué hayamos haciendo a Jesucristo mismo? Había venido aceptando una invitación. Qué bueno, que la invitación que nos extienda también a nosotros no sea solo de aquellos que son parte de la iglesia, ¿no es verdad? Sino que haya entrado alguno de nosotros quizá también en casa de un gobernante que era fariseo. Y como los demás que estaban ahí reunidos, aquellos que buscaban hacerlo caer en algún error, lo acechaban, dice el versículo 1. ¿Es esa una invitación que usted va a aceptar? Sabiendo quiénes son y cuáles son sus intenciones, es a esa puerta que usted va a llegar a tocar y cuando le digan, siga, pase, usted va a entrar y ahí se va a sentar con ellos. Noten dónde está Jesús. Noten que Él va, como Él mismo dijo, siendo joven, a hacer siempre la voluntad de su Padre. No va donde le van a servir, no va solamente porque ahí lo van a exaltar. Para donde Él va, no es siempre donde van a hablar bien de Él, o donde su voluntad será tenida en cuenta, donde le invitan para hacerle preguntas porque sinceramente quieren conocer cómo pueden ser como Él es. Todo lo contrario. Era un día de reposo. Y buscaban, acechándolo, buscaban cómo hacerlo caer en algún error. Ahí, dice el versículo 2, delante de él también había un hombre hidrópico. Todos han buscado la definición de esa palabra, ¿verdad? ¿A qué se refiere el hidrópico? Yo lo busqué porque tampoco lo sabía. Es una condición causada por un problema de corazón o por hígado o por riñones que están también de alguna manera afectados y causan inflamación de todo el cuerpo. Algo que padecía de alguna manera visible y padecía de una manera dolorosa y padecía de esa manera sin que uno se explique por qué se encuentra él en ese lugar, sino deduciendo quizá, porque no nos lo dice claramente, no nos lo dice textualmente, pero suponiendo que como ellos que invitaban a Jesús acechaban buscando ponerle alguna trampa, habían invitado a este enfermo a ver qué haría Jesús en el día de reposo para con este hombre tan necesitado físicamente. Jesús, conociendo bien todas las cosas, las intenciones de nuestro corazón, conociendo bien cuál es nuestro pensamiento, aún antes de que mediemos palabra, ha entendido bien cuál es la situación al que lo han invitado en este lugar. Y Jesús los confronta. Y los confronta con su propio pecado. Capítulo 14 y versículo 15 es el último que hemos leído. Pero voy a terminar leyendo hasta el versículo 24 ahora. Jesús termina
comunicando una parábola con el cual quiere demostrarle a los que están ahí reunidos que muchos de los judíos que se creían ser parte del reino de Dios y que se creían estar haciendo la voluntad de Dios, defendiendo la honra de Dios, realmente serían aquellos que no serían incluidos en el día final, en esa gran reunión, en esa gran fiesta, en esa celebración. Oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa lo que Jesús había dicho, respondió: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Lo que Jesucristo pone en relieve, con lo que confronta a los que lo han convidado a esta casa, y aquel gobernante que era fariseo, es con su hipocresía. Del versículo 1 al 6 hallamos ahí reflejada la hipocresía de los que lo han invitado. Y lo han invitado con esa intención escondida, esa intención no de escucharle, sino de buscar acusarle. Pero Jesús, atendiendo a esa invitación, ha llegado para hacer la voluntad de su Padre, buscando llamar a cuentas al pecador, a poner en relieve la condición espiritual y moral de aquellos que inclusive citarían la ley, citarían la autoridad de Dios para defenderse o excusarse, aún en su maquinación, en su acecho contra Jesucristo. Esa es la hipocresía que se manifiesta también en nuestra vida. Cuando buscamos nosotros en otros motivo por el cual de alguna manera exaltarnos a nosotros mismos, una autoestima que nos haga vernos bien, quedar bien ante los demás. Buscamos quizás en la misma autoridad de Dios y la palabra de Dios revelada a nosotros cómo criticar y cómo acusar y cómo condenar a otros, de tal manera que nosotros mismos quedemos de alguna manera mejor parados. Miremos nuestro propio corazón y hagámonos la pregunta si nosotros también hemos invitado a Jesucristo a venir a nuestra casa. Y si nosotros en nuestra casa estamos quizás obrando, pensando, hablando de tal manera
que estemos nosotros buscando exaltarnos a nosotros mismos antes que escuchar lo que Jesucristo nos dice. Queriendo ser como somos, antes que llegar a ser como Jesucristo quiere que seamos. ¿No era ilícito sanar a algún enfermo en el día de reposo? ¿O sí? Pues Jesucristo, conociendo el corazón de ellos, les dirige a ellos la pregunta. Y les dirige una pregunta que no pueden responder sin acusarse a sí mismos, sin quedar mal, fuere la respuesta que fuere que ellos le dieran. Si dijeran que era lícito sanar en el día de reposo, entonces no tendrían base sobre la cual acusarlo a él si sanara a aquel que tal vez ellos mismos habían invitado para que estuviera ahí como oportunidad de ponerle trampa. Pero si dijeran que no era lícito, entonces quedarían como insensibles, ¿no es verdad? Personas que viendo necesidad y viendo oportunidad de servir, de atender a alguno en necesidad, no extenderían la mano para ayudarle. Y la pregunta que les hace Jesucristo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Ustedes saben que orarían con misericordia. ¿Cómo no lo haríamos con un enfermo? Si lo están haciendo con su buey, su asno, algunos interpretan la palabra ahí como su propio hijo, como alguno de su propia familia, de su propia casa. ¿Cómo no ayudarían a otro en esa misma o similar necesidad? Y con esa pregunta Jesús los deja mudos, callados, queriendo hacer tropezar a Jesucristo. Jesucristo ha hecho una pregunta que les ha mostrado, ha descubierto la intención de su corazón, y han entendido que si responden afirmativo o si responden negativo, por lado y lado van a quedar mal, van a quedar al descubierto, van a ser ellos los que quedan acusados y por lo tanto se quedan callados. Esa es la hipocresía con la que obra nuestro corazón. Es una hipocresía que se manifiesta de varias maneras en nuestra vida y que podemos nosotros esta mañana considerar. La primera es si usamos la palabra de Dios, si usamos como el fariseo lo habría usado, si usamos la autoridad o la ley para acusar o para atacar a otros, pero en el momento en que esa autoridad o palabra se aplica a nosotros, nos queda como guante a la mano, nos quedamos callados. Ahí sí no decimos nada, ahí sí no admitimos. Hasta ahí llega la conversación, hasta ahí el interés de pensar siquiera en esa situación. Ya dejémonos de enfocar en lo que nos está poniendo el dedo en la llaga. Dejémonos de enfocar en lo que me apunta el dedo y me llama a conciencia para que yo confiese y reconozca que es mi necesidad, primero que todo. Dice Efesios capítulo 5, verso 25, que Cristo ha dado su vida en amor por los que Dios le ha dado, por la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella,
es una palabra que se aplica no solo en la iglesia, pero se aplica a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, se aplica a nuestra necesidad personal, en relación familiar, si hemos de ser núcleo, baluarte, que fortalezca y resplandezca a la iglesia, en la sociedad, donde tristemente eso se ha perdido y se pierde más y más día por día. Donde en vez de arrepentirnos delante de Dios y ser humillados ante Él por su palabra, como hemos leído ahí en 2 de Timoteo, en vez de responder con humildad y arrepentimiento, estamos nosotros respondiendo con acusación y con guerra, con esa actitud que en vez de reconocer que una autoridad es, y la única autoridad sobre cada uno y todos nosotros es Dios, buscamos imponer nuestra propia autoridad y dejar mal parado a otro para que uno mismo quede mejor o bien, simplemente por impresiones. La palabra de Dios nos muestra claramente la hipocresía de nuestra vida. Cuando estamos nosotros buscando hacernos ver bien ante la sociedad, cuando decimos, como popularmente se oye, que no robamos, que no matamos, pero cuando no tenemos en cuenta las exhortaciones, los mandamientos de Dios, la primera tabla de la ley, que nos llama a estar conscientemente sometidos bajo la voluntad de Dios para hacerla, para ponerla en práctica, para no tener dioses, sino solo adorar a Dios, el único y verdadero, para no ser imágenes y no edificar ídolos en nuestra vida, cosas a las cuales servimos como si fueran Dios o junto con Dios, o para que Dios de alguna manera los acomode. Cuando nosotros nos comparamos con los que están en las cárceles y porque andamos nosotros con libertad, creemos que somos mejores. Pero Jesucristo, aquel que está sentado en nuestra sala, aquel que conoce nuestro corazón, conoce la hipocresía con la cual pensamos, igual obramos y hablamos. Esa hipocresía que no se somete a su autoridad, pero sí usa su autoridad cuando le conviene para atacar, minimizar, reducir a otros y así complacer la autoestima de su naturaleza pecaminosa. Nos llama a cuentas como hipócritas, en segundo lugar, porque como hipócritas buscamos destruir a otros que al hablarnos de la voluntad de Dios, al confrontarnos con lo que Dios mismo ha querido en su palabra usar para corregir nuestra vida y edificarnos, nos habla de esa palabra, pero nosotros la recibimos como un ataque personal y respondemos en defensa, en una defensa que busca destruir al que más bien buscaba nuestro bien. Cuestionamos cuáles son los motivos de esa persona. Como igual Jesucristo conocía bien la motivación de los que lo habían invitado. Nosotros queremos que la palabra de Dios nos hable. Quizás nos molesta que otra persona nos traiga la palabra de Dios y con la palabra de Dios nos hable. Pero la verdad es que la palabra de Dios, sea como sea que nos llegue y nos hable, es de Dios, que viene con autoridad y nos debe de someter y debe de poner al descubierto toda hipocresía que haya en nuestra vida.
llamándonos a arrepentimiento, a sometimiento bajo su autoridad. Como era muy conocido de los fariseos, sabemos también que ellos, ¿cuántas leyes hacían? Además de la ley impartida por Dios. ¿Cómo sujetaban, no es verdad, a todos bajo leyes de su propia invención? Leyes, cientos de leyes que buscaban de maneras tan mínimas y minúsculas y detalladas controlar cada esfera del pensamiento y del comportamiento del ser humano. Y con todas esas leyes se imponían a ellos mismos como autoridad. ¿Cómo ser aceptados delante de Dios? Requería por parte de ellos, según ellos, de que se guardaran todas las leyes establecidas por ellos mismos. Pero podía quedar entonces simplemente como una obediencia a las leyes humanas, a una ley textual, sin haber en el corazón del que hacía o cumplía esa ley un sometimiento o una aceptación, siquiera un reconocimiento de esa autoridad como verdadera autoridad. La hipocresía así se manifiesta, no dejando que simplemente la palabra de Dios hable y riga en la conciencia y en la conducta de otra persona, sino que adicional a lo que Dios nos ha dicho, nos ha revelado en su palabra y nos ha preservado, adicional tengamos nosotros que imponer como igual autoridad nuestra interpretación de esa autoridad, para que a la larga, al final, nuestra voluntad sea la que se cumpla. Nuestra manera de interpretar la voluntad de Dios para conveniencia nuestra o propia, sea lo que otros también adopten como autoridad divina. Era día de reposo. Era un día en la cual Jesucristo habría querido reposar. Era un día en el cual debíamos todos de estar reposando de nuestras labores semanales, pero en ese día, ¿qué había hecho este gobernante? ¿A qué había convidado a su casa? No solo a Jesucristo, sino a otros. A una gran cena, fiesta. A algo que buscaba quizá en ese diaria ocupación, seguir exaltando, seguir fortaleciendo esos vínculos sociales con los que eran sus, usan la palabra compinches, los que lo apoyaban a él, igual él quería apoyar y buscar de alguna manera hacer tropezar a este que venía siendo amenaza social, una amenaza por su manera de enseñar y también por el ejemplo que él daba. Alguien que buscaban callar, alguien que buscaban hacer desaparecer de esa escena pública para que no tuviera influencia él y no ocupara ese lugar o esa posición que ellos querían tener y que solo a ellos se les permitiera o reconociera ocupar y ejercer. Ellos eran la autoridad, ellos eran los intérpretes de la ley. Había necesidad de callar y de remover a Jesucristo, a quienes habían visto sanando en el día de reposo y daban interpretación diferente a lo que era la interpretación de ellos. Hacía nula todas las leyes inventadas por ellos, porque hacía caer en cuenta que eran leyes que servían a ellos, los fariseos,
y carecían del espíritu, del propósito, de la autoridad de Dios ya dada y revelada, que no tenía conocimiento profundo, real, de lo que debía ser la obediencia a la ley. Por eso les preguntan, esa pregunta examinante, una pregunta que trae a la luz, a la conciencia de ellos, el conocimiento que ellos mismos esconden, quieren encubrir, esperan que también Jesucristo y los demás ignoren. Ellos actuarían exactamente como ellos no le permitirían a Él actuar. Ellos harían lo que si Jesucristo haría, serviría para que con eso ellos lo atacaran. Hipócritas. En cuarto lugar, el hipócrita cambia la regla, cambia la ley, para que al cambiar la ley pueda alcanzar o cumplir sus propios propósitos. Cambia la ley cuando le conviene, la cumple cuando le sirve y no la observa, no la cumple, no la ejerce cuando no le conviene. Pero con respecto a los demás, debe haber una adherencia, un cumplimiento absoluto, constante, permanente. ¿Es así? Como Jesucristo está enseñándonos a través de esta enseñanza que debemos de pensar. Sí, el día de reposo Él lo ha santificado, es un día de reposo, pero quiere decir que no hagamos nada, que dejemos de velar por el prójimo, que no amemos, que no sirvamos al que está en necesidad para mostrarle misericordia. ¿No? Está mostrando que los fariseos tenían más un amor por la letra de la ley que por el beneficio, el provecho o el fruto que esa ley tuviera en la vida de quien la hubiese entendido realmente. Una ley que Dios ha dado para que por la ley seamos nosotros conformados a su voluntad, para hacer su voluntad, para a Él glorificar, a Él servir. Y será por eso que Él acepta la invitación en el día de reposo a la casa del fariseo, a una cena. No fue para comer rico, no fue para buscar adelantar de alguna manera su agenda política. Fue porque eran estas las personas precisamente que necesitaban que su corazón fuera descubierto, que fueran confrontados con la hipocresía que los gobierna y por lo cual también gobiernan a otros bajo esa falsa apariencia de piedad. Jesucristo va, se sienta con ellos y va para hacer la obra del ministerio, para hacer esa obra de evangelismo, para hacer esa obra en el cual presenta el reino de los cielos y le habla al corazón de estos piadosos, llamándolos a arrepentimiento. En esa obra debemos de estar ocupados igualmente. Y que debemos tener cuidado, por supuesto. Si no vamos con ese propósito a casa del fariseo, si no vamos plenamente, no solo convencidos de que esa es nuestra responsabilidad, sino que esa ha de ser nuestra única ocupación por la cual nos encontremos en esa situación, en ese lugar. Fácilmente caeremos en la trampa de que se convierta simplemente en una reunión social y terminemos ahí haciendo y para el propósito para el cual los que han convidado han querido invitarnos. No, si hemos de ir, no sea con un supuesto
pretexto o la justificación de que allá quizá habrá oportunidad de que yo testifique, que allá yo sea un ejemplo de un cristiano, al no conformarme al mundo. Tendremos que ir plenamente convencidos y plenamente preparados para que ese sea el propósito por el cual hemos ido. Y ese sea el propósito en el cual nos ocupemos estando ahí. Que nos saquen a patadas a nosotros, porque habiendo sido convidados, no nos hemos conformado al espíritu de lo que el hipócrita o el inconverso ha querido que nos conformemos. Vamos para hacer la obra de nuestro Padre. Debemos resplandecer en las tinieblas con su luz admirable. Debemos ser no lo que nosotros queramos, no lo que nos sirva a nuestra imagen, no lo que nos haga congraciar con aquellos que son del mundo, que adelanten nuestra agenda de cualquier clase que sea, sino que estemos en ese contexto, hablando con denuedo la verdad y hablando para llamar a hipócritas. No porque a la fiesta que nos inviten siempre sea con el propósito de hacer caer o quedar mal al cristiano, al creyente en Cristo, sino al hipócrita que en su corazón cree que está bien sin Dios. Cree que no tiene que atender a la autoridad de Dios, que es absoluta, única, que llama a toda su creación a arrepentimiento y adoración de su nombre. Al hipócrita que cree que puede hacer de lo que Dios ha creado y le ha dado lo que a él o a ella le parezca, le convenga, le venga en gana. Es un día de reposo y no estaban haciendo lo que debían de hacer en el día de reposo. Y fue y les llamó a cuentas su conciencia. De tal manera que quedaron mudos, callados. Ni pudieron hacerlo a él caer, ni pudieron ellos adelantar su propósito de quedar bien. La imagen de ellos se echó a perder aún más. Fíjense la descripción de lo que hizo Jesucristo con respecto al enfermo. Fíjense lo breve de lo que dice Jesucristo que hizo para atenderlo a él. Si bien fue alguien que ellos mismos invitaron y pusieron ahí visiblemente delante de Jesucristo para ver qué hacía Jesús con él. Después de hacerles esa pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Después de dejarlos pensando cómo iban ellos a responder a esa pregunta, obró él. Tomó al enfermo, lo sanó y lo despidió. No hace gran mención de todo lo implicado. Era una enfermedad que se tomaba tiempo para curar, pero nos da a entender por lo que el pasaje dice y la brevedad del pasaje, que fue algo asombroso. Así como Jesús ha obrado, así mismo vuelve a obrar de tal manera que atiende al necesitado, lo atiende por completo y no hace hincapié en la sanidad, sino que deja de relieve su autoridad. No es tanto la obra, sino a quién se ha servido. ¿Quién es la autoridad por la cual la obra se ha hecho? ¿Es esa la autoridad bajo la cual aquellos que lo han convidado viven?
es la autoridad de Él, a quien ellos han querido escuchar supuestamente para aprender de Él, pero realmente para atacarlo y destruirlo y callarlo. La autoridad que ellos tienen como autoridad que gobierna en su conciencia. Es la voluntad de Él que ellos quieren hacer. Y que preguntan cuál será, qué será. Entendemos su voluntad al obrar y al permitir o al prohibir. ¿Es a Él que estamos sirviendo? ¿Es la voluntad de Él que estamos reconociendo y ante la cual nos sometemos para que otros también a Él se sometan? No a nosotros. No porque nosotros lo dijimos. No porque así hacemos nosotros. Es esa la realidad de la humillación, de la humildad, de la corrección a la cual la palabra de Dios nos tiene que llevar. Apartarnos de nosotros mismos, de servirnos primero el uno al otro, de que otros nos sirvan a nosotros, de que yo te sirvo para que usted me sirva a mí. Esas cosas sobre las cuales tristemente muchas cosas aún en el entorno del cristianismo de hoy en día se edifican, porque esa no es la autoridad bíblica, no es el servirnos el uno al otro o a nosotros mismos lo que la palabra de Dios nos llama, sino a negarnos a nosotros mismos en capacidad de autoridad, especialmente en esa autoridad espiritual. Debían estos doctores de la ley estar. Buscaban callar, al que buscaban dejar en algún conflicto de interés, en alguna contradicción, para poderlo ignorar y desechar ante la sociedad. ¿No es así? Como hoy en día también se obra. Yo no creo en Dios. Yo no creo en lo que usted dice. Porque, mire lo que pasa. Mire por allá. Siempre buscando la crítica, lo negativo, por dónde escabullirnos, cómo quedar bien, mejor de lo que Dios en su autoridad, en su palabra, reclama de cada uno. Y la autoridad termina siendo autoridad propia, autoridad humana. La palabra de Dios no ha venido y no nos ha redarguido. La palabra de Dios, si la tenemos en cuenta, si la tienen en cuenta, ha servido solamente para adelantar su propia agenda, para mostrar alguna inconsistencia o alguna contradicción o alguna dificultad por la cual ya se libre de responsabilidad. Dios apunta al corazón y muestra que la necesidad es que en nuestro corazón haya arrepentimiento de un mal obrar, de un mal pensar que nos lleva a una mala intención con relación a Dios, buscando callarlo y someterlo a Él, a nosotros, a nuestra propia autoridad. Y en ese sentido, esa hipocresía nos aparta de Dios, también encubre su gloria y no hace que su voluntad sea conocida, mucho menos su nombre sea tenido por los que nos rodean. ¿Con qué intención buscamos a Jesucristo? La palabra nos llama a arrepentimiento y a humildad, a obediencia, no a servirnos a nosotros mismos, sino a buscar el honor de Dios. Pero en esa hipocresía estaremos nosotros apartados, distraídos y completamente enceguecidos de lo que realmente necesitamos nosotros mismos primeramente. Si hemos de poder orientar a otros, si hemos de poder encaminar, si hemos de poder ser ejemplo, si hemos de poder cumplir el propósito para el cual Dios
quiere que seamos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser confrontados por la hipocresía que hay en nuestro corazón. También el pasaje nos habla de la necesidad de ser confrontados por el orgullo. El orgullo será nuestro tema el domingo entrante. Ese orgullo que da lugar a que entretengamos la hipocresía, que nos ocupemos de tal manera que maquinemos cómo sacar ventaja por la hipocresía a nuestras propias voluntades. El orgullo con el cual nace cada ser humano, el orgullo que lo exalta a sí mismo, creyendo ser Dios, creyendo ser quien controla su propio destino. Ese orgullo que, por lo tanto, queriendo ser como Dios o ser Dios de su destino, hace o busca someter a los demás, cueste lo que cueste. Dios tenga misericordia de nosotros, para que a través de su palabra estemos siempre expuestos a examinación, y esa examinación no nos endurezca, sino que nos llame claramente a esa conciencia de confesión. Ellos que buscaron hacer caer a Jesucristo se quedaron callados. Y esa tal vez es la primera sugerencia que podemos hacer como buena respuesta cuando seamos confrontados con hipocresía en nuestra propia vida. ¿A qué es inclinado aquel que es descubierto en alguna falla? La propensa es a la defensa. Hacerse quedar bien aunque haya quedado terriblemente mal. ¿Cómo me recupero de esto? Pero la pregunta de Jesucristo los deja mudos. Y el silencio es quizá la mejor respuesta que también nosotros podamos tener. En ese silencio, dejar de presentar, interponer excusas, justificaciones, defensa propia, quedarnos callados, escuchando y meditando en las palabras que nos han llamado a cuentas la conciencia, para que eso nos encamine por la senda de la verdad, y la senda de la verdad nos haga libres en verdad. Oremos. Padre, pedimos que tú nos dirijas en tu estudio, en el estudio de tu palabra, en el estudio de tu persona, de tu propósito, tu voluntad, de tu autoridad. Haz, Señor, que nuestra vida sea sometida en verdad a ti. En el interior de nuestro ser no haya autojustificaciones, sino negación. Sepamos que somos nada aparte de ti. Así lo confesemos y imploremos de ti misericordia. Imploremos ser revestidos, no de nuestra propia honra o gloria, sino de la tuya. Y así, Señor, tu obra en nosotros sea hecha y a través de nosotros también sea conocida. Por los méritos de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.